la trampa de la herencia, la traición de mi familia revelada. Después de décadas, desde niño, había sentido que en nuestra familia todo giraba en torno al dinero, más que al cariño. Mi abuelo, don Ernesto, era un hombre de mundo elegante, calculador, y con un temple que imponía respeto. Nunca hablaba de sentimientos. Los afectos eran para los débiles, decía, y en su casa, la verdad siempre tenía un precio. Crecer bajo su sombra fue aprender a observar sin que te vieran, a escuchar sin que preguntaran. Cada conversación familiar estaba cargada de silencios estratégicos y miradas que, sin palabras, decían más que cualquier grito. Yo, el hijo menor, parecía invisible. Mis hermanos, más cercanos a los negocios que a las emociones, siempre me consideraron un estorbo. El pobre que jamás sabría manejar la fortuna, que, algún día, nos correspondería. Todo cambió cuando cumplí 25 años. Recibí una carta anónima que me citaba en una vieja biblioteca del centro de la ciudad. No había remitente, solo un horario y una advertencia. Lo que crees saber sobre tu familia es solo una fachada. Ven solo si quieres descubrir la verdad. La curiosidad venció al miedo. Al entrar, la biblioteca estaba desierta, salvo por un hombre mayo, de cabello canoso y ojos intensos, que me observaba desde un escritorio lleno de papeles amarillentos. Tú eres Samuel, ¿verdad?, preguntó con voz grave. Sí. ¿Quién es usted?, pregunté, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Él me entregó un sobre sellado con cera roja. Aquí están las pruebas de lo que tu familia ha ocultado durante décadas. Si las lees, no habrá marcha atrás. Temblando, rompí el sello. Dentro había fotografías antiguas, cartas y documentos bancarios. La primera carta era de mi abuelo a mi madre, escrita cuando ella era adolescente. Hablaba de cómo había manipulado a sus hijos mayores para desheredarme, asegurándose de que yo creciera sin acceso a la herencia que le correspondía a la línea legítima. La segunda carta era aún más escalofriante. Detallaba una red de engaños y traiciones entre mis tíos, quienes habían ocultado negocios fraudulentos y desviado bienes familiares hacia cuentas secretas. Sentí un nudo en la garganta. Todo lo que había vivido, las miradas de desprecio, la indiferencia, la sensación constante de ser un peón en un tablero invisible, tenía sentido ahora. No era mi ineptitud, era la estrategia de una familia dispuesta a sacrificarte para preservar su codicia. Pero la revelación más impactante llegó con un sobre aparte, fechado pocos años antes de la muerte de mi abuelo. Contenía un testamento secreto que me nombraba heredero principal, dejando fuera a mis hermanos y tíos. La condición: debía descubrir la verdad por mí mismo y reclamar lo que era legítimamente mío. Mi abuelo había planeado su propia justicia póstuma. No podía quedarme quieto. Regresé a la casa familiar con los documentos en la mano. Mis hermanos me miraron con una mezcla de sorpresa y hostilidad cuando mencioné la herencia. Intentaron convencerme de que todo era un fraude, que me estaba dejando llevar por el rencor. Pero yo ya no era el niño que callaba ante sus amenazas silenciosas. Durante días confronté a cada miembro de la familia, uno por uno. Sus máscaras de respeto se agrietaron rápidamente. Entre gritos y llantos, confesaron lo que había estado oculto: a negocios turbios, cuentas secretas, contratos falsificados. Cada palabra confirmaba lo que había descubierto en la biblioteca. La batalla legal que siguió fue ardua. Mis abogados trabajaban sobre documentos que habían permanecido ocultos durante generaciones. Mientras tanto, el ambiente familiar se envenenaba aún más. Mis tíos y hermanos comenzaron a hacer jugadas desesperadas para retener, al menos, una parte de la herencia. Pero la evidencia era irrefutable. Todo estaba documentado, y mi posición como heredero principal era sólida. Finalmente, llegó el día de la lectura oficial del testamento. El notario leyó en voz alta cada cláusula, y al escuchar mi nombre como beneficiario principal, sentí una mezcla de triunfo y vacío. Había ganado lo que me pertenecía, pero a un precio amargo. A la relación con mi familia se había roto irremediablemente. La traición de décadas había dejado cicatrices profundas que nada podría borrar. Esa noche, solo en la casa que ahora me pertenecía, revisé una última vez los documentos que habían cambiado mi vida. Vi fotografías de mi abuelo, de mi madre y comprendí algo que hasta entonces
había ignorado Anne. La riqueza no era solo dinero, sino verdad, justicia y memoria. Decidí usar mi herencia para reconstruir mi propia vida, lejos de las mentiras familiares, y para proteger a quienes, como yo, habían sido víctimas del engaño. La traición había dejado una marca indeleble, pero también me había dado algo invaluable en la claridad de quién era, quién debía ser, y la fuerza para empezar de nuevo. La trampa de la herencia, que durante décadas me había mantenido en la sombra, finalmente se había revelado, y aunque la revelación dolía, me permitió salir del laberinto de engaños y reclamar lo que siempre había sido mío, no solo la fortuna, sino la dignidad y la libertad de decidir mi destino. La herencia revelada y la sombra del pasado, el silencio de la casa me envolvía como un manto pesado. La victoria sobre mi familia, aunque dulce en lo material, traía consigo un frío inesperado. Había heredado no solo bienes y cuentas bancarias, sino también décadas de mentiras, traiciones y secretos que todavía latían entre las paredes de la mansión de mi abuelo. Esa noche, mientras recorría los pasillos con los documentos en la mano, encontré un pequeño cuarto que nunca había explorado Han, la biblioteca privada de mi abuelo, aquella que parecía más una cámara de secretos que un lugar de estudio. Al abrir la puerta, un olor a polvo y antigüedad me golpeó, mezclado con el aroma de cuero viejo de los libros encuadernados. En el centro, sobre un escritorio de caoba, había un cajón que estaba cerrado con llave. Instintivamente, recordé la llave que había encontrado en él, sobre junto con el testamento. La introduje y giré. El cajón se abrió con un clic seco, y dentro descubrí un cuaderno de cuero, gastado por los años. Al abrirlo, una escritura impecable me sorprendió. Era la letra de mi abuelo, pero lo que leía me heló la sangre. Si Samuel descubre la verdad de la herencia, entonces será el momento de revelar todo lo demás. La familia nunca ha sido lo que aparenta. Todo lo que ellos esconden, sus mentiras, sus crímenes, incluso aquel accidente de mi hermana, está documentado aquí. Solo él debe conocerlo. El accidente de mi hermana resonó en mi memoria. Mi tía Clara, la hermana menor de mi madre, había muerto cuando yo era un adolescente. Todos decían que fue un trágico accidente en el lago familiar, pero algo siempre me pareció extraño. Mi abuelo nunca hablaba de ello, y mis tíos cambiaban de tema cada vez que mencionábamos a Clara. Mientras leía, una sensación de peligro creció en mi interior. No solo mi familia me había traicionado, sino que había secretos que podían cambiar la historia de todos nosotros, incluso manchar mi nombre si alguien se enteraba. Pero no podía detenerme. Cada página que pasaba revelaba más de lo que jamás habría imaginado: a negocios ilegales, cuentas ocultas en paraísos fiscales, sobornos y sobre todo un registro detallado de cómo cada miembro de la familia había conspirado para asegurarse de que yo nunca heredara nada. Pero entre todas las revelaciones, una me hizo estremecer. A mi propio padre, al que creí honorable, había participado activamente en los fraudes. No solo eso, sino que había intentado eliminar cualquier rastro que me llevara al testamento secreto. Cada sonrisa de su parte, cada gesto afectuoso que creí sincero durante mi infancia, había sido una máscara. Al terminar de leer, sentí una mezcla de ira, tristeza y determinación. No podía permitir que estos crímenes quedaran impunes, pero al mismo tiempo, algo me decía que no estaba solo en la lucha. Entre las páginas, mi abuelo había dejado pistas sobre aliados secretos, empleados leales, amigos de confianza e incluso alguien dentro de la propia familia que podía ayudarme a asegurar la verdad sin ponerme en peligro. Al día siguiente, el sol entraba con fuerza por las ventanas de la mansión. Decidí visitar a uno de los antiguos contadores de mi abuelo, un hombre llamado Don Felipe, que había trabajado con la familia durante décadas. Su oficina era un pequeño despacho en el centro de la ciudad, lleno de libros de contabilidad y facturas amarillentas. Samuel, dijo, al reconocerme, sabía que vendrías en él. Mi abuelo dejó instrucciones muy precisas. Todo lo que has descubierto es solo la punta del iceberg. Me mostró una carpeta que contenía nombres, fechas y pruebas de los crímenes de cada miembro de la familia. Esto, dijo, te protegerá
pero también te obligará a actuar con cautela. No todos están dispuestos a aceptar la verdad. Algunos preferirán matarte antes de que su mundo se derrumbe. El miedo intentó apoderarse de mí, pero la indignación fue más fuerte. Ya no era el niño ignorado por la familia, ahora era el heredero legítimo, el custodio de la verdad, y no permitiría que la codicia y la traición continuaran dañando a otros. Esa noche, regresé a la mansión con un plan. Contacté a un abogado de confianza y a un investigador privado, y comenzamos a rastrear cada movimiento sospechoso de mis tíos y hermanos. Pronto descubrimos transferencias de dinero a cuentas en el extranjero, documentos falsificados y empresas fantasmas que habían existido solo para desviar la herencia. Pero no todo era legalidad y números. La tensión familiar aumentó rápidamente. Mis hermanos comenzaron a acercarse a mí con sonrisas hipócritas y promesas vacías, intentando negociar, amenazar y manipular. Sabían que había descubierto sus secretos. Cada reunión era un juego peligroso de palabras, miradas y silencios cargados de hostilidad. Una noche, mientras revisaba documentos en mi despacho, escuché un ruido extraño. Alguien había entrado en la casa. Me levanté lentamente y al bajar las escaleras vi una figura familiar. Era mi tía Clara, pero no la Clara que recordaba. La mujer frente a mí había fingido su muerte hacía años para escapar de los negocios turbios de la familia. Su regreso había sido en secreto, y ahora estaba aquí para advertirme. Samuel, no confíes en nadie. Ellos harán cualquier cosa para recuperar lo que creen que les pertenece. Tu abuelo nos dejó una herencia, pero también una trampa. Debe ser astuto. Su advertencia me hizo comprender que la batalla apenas comenzaba. La traición de la familia no se limitaba al pasado. Sus tentáculos aún se extendían, y cualquier movimiento en falso podía costarme mucho más que la herencia. Durante los días siguientes, trabajamos en silencio, reconstruyendo la red de engaños. Cada descubrimiento era una pieza de un rompecabezas que revelaba la magnitud de la corrupción familiar. Mientras tanto, mis tíos y hermanos comenzaban a sospechar que algo estaba cambiando. La tensión en la mansión era palpable a miradas acusadoras, susurros en los pasillos, puertas que se cerraban de golpe. Finalmente, decidí confrontarlos en un encuentro que había preparado cuidadosamente. Reuní a todos en el gran salón, donde las luces brillaban sobre los muebles antiguos, y el retrato de mi abuelo los observaba como un juez silencioso. Sabrá la mesa. Coloqué todos los documentos en fotos, cartas, estados bancarios y el testamento original. Todo lo que hemos creído oculto, dije, con voz firme, está aquí. Cada traición, cada mentira, cada negocio sucio. Ya no hay secretos. Ustedes decidieron jugar con mi vida, manipular mi destino. Pero la verdad siempre encuentra su camino. El silencio fue absoluto. Sus rostros eran máscaras de incredulidad, miedo y rabia. Mis hermanos intentaron interrumpirme, pero sostuve la mirada de cada uno con firmeza. No habría negociación ni disculpas. La justicia sería mi camino, y la verdad sería escuchada. Mientras hablaba, mi tía Clara se acercó a mí y susurró: Samuel, recuerda, no todos los aliados son visibles. Mantente alerta. Algunos aún juegan con las sombras. En ese momento entendí algo esencial. La herencia no era solo un tesoro material, era un legado de verdad, poder y responsabilidad. Mis enemigos estaban cerca, pero también lo estaban mis aliados secretos. La lucha apenas comenzaba, y cada decisión sería crucial para sobrevivir y reclamar todo lo que legítimamente me pertenecía. La noche cerró el capítulo con una sensación de incertidumbre. La familia estaba rota, los secretos al descubierto, pero la batalla legal y emocional que me esperaba sería más intensa de lo que jamás había imaginado. La trampa de la herencia continuaba, y yo estaba decidido a no caer en ella. Sombras del pasado y juegos de poder. El eco de mis palabras resonaba aún en el gran salón de la mansión. Mis hermanos permanecían inmóviles, como estatuas de yeso, mientras los documentos sobre la mesa brillaban bajo la luz del candelabro. Nunca los había visto tan vulnerables. La fachada de control y superioridad que habían mantenido durante décadas se estaba desmoronando frente a la evidencia. Mi tía Clara permanecía a mi lado,
su silueta tranquila y firme. Sus ojos reflejaban una mezcla de advertencia y complicidad. Sabía que ella era la única que podía guiarme en aquel laberinto de traiciones, pero también que sus propios secretos podían complicar aún más la situación. Samuel, dijo con voz baja, debemos actuar rápido. Ellos no esperaban que tuvieras pruebas tan contundentes. Algunos están desesperados, y la desesperación puede ser peligrosa. Mientras hablábamos, un ruido fuerte proveniente del ala este de la mansión nos sobresaltó. No había nadie más en la casa, o eso creía. Al acercarnos, descubrimos que una de las ventanas estaba abierta. Hacía frío, y el viento agitaba los cortinajes, pero no había señales de intruso, salvo por un sobre que alguien había dejado en el escritorio del ala este. Lo abrí y encontré una carta escrita con una letra que no reconocía en Samuel. Cada movimiento que hagas está siendo observado. No confíes en nadie, ni siquiera en los que dicen estar a tu lado. Si quieres sobrevivir, actúa rápido. Hay más en juego de lo que imaginas. Mi corazón se aceleró. No solo mis hermanos y tíos estaban en contra mía. Había alguien más, alguien que conocía mis pasos y planeaba usar mis movimientos en mi contra. La sensación de peligro se volvió palpable. Decidí que era hora de mover mis piezas estratégicamente. Contacté a un investigador privado, Ricardo, quien había trabajado en casos de corrupción familiar y fraudes financieros. Su reputación era impecable y confiaba en su discreción. Señor Samuel, dijo Ricardo cuando llegó, esto no es solo una cuestión de dinero. He investigado a tu familia durante semana. Lo que descubras hoy podría cambiar tu vida para siempre. Algunos miembros de tu familia han cometido delitos que podrían enviarlos a prisión, pero también hay secretos que podrían poner en riesgo tu vida. Mientras escuchaba, una idea comenzó a formarse en mi mente. No podía limitarme a reclamar la herencia. Debía exponer a todos los responsables, pero sin convertirme en víctima de su codicia y desesperación. Los días siguientes fueron un juego de estrategia y paciencia. Cada encuentro con mis hermanos se convirtió en un enfrentamiento silencioso. Sus sonrisas fingidas y palabras suaves eran armas disfrazadas de cortesía. Intentaron sobornarme, amenazarme y manipularme, pero yo había aprendido a leer entre líneas. Cada gesto, cada silencio, cada mirada tenía un significado, y cada movimiento mío estaba cuidadosamente calculado. Sin embargo, no todo podía ser controlado. Una noche, mientras revisaba documentos en mi despacho, escuché un crujido detrás de mí. Al darme la vuelta, vi a mi hermano Mayo Ere Alejandro, parado en la puerta con una expresión que mezclaba ira y desesperación. ¿Crees que puedes ganarnos a todos?, dijo, su voz cargada de veneno. Esto no termina aquí, Samuel. Haré lo que sea necesario para recuperar lo que es mío. Era real, y debía actuar con cautela. El plan era simple, pero arriesgado. En una reunión final con todos los implicados, en la que confrontaría a cada uno, mientras las pruebas estaban frente a ellos. Pero el riesgo era enorme. Alejandro, mi hermano Mayo Ere, ya había demostrado que podía actuar impulsivamente, y mis otros hermanos tenían acceso a contactos internacionales que podían complicar la situación. Cuando todos llegaron al gran salón, las miradas eran frías y calculadoras. Sus sonrisas fingidas no podían ocultar la tensión que llenaba el ambiente. Colocamos los documentos sobre la mesa, visibles para todos. Yo permanecí de pie, con la voz firme y clara. Esta es la verdad. Cada mentira, cada traición, cada manipulación ha sido documentada. No hay manera de negar lo que han hecho. Hubo un instante de silencio absoluto. Alejandro se levantó primero, con los puños apretados. No puedes destruirnos, Samuel. Esto es nuestra familia. Tú no tienes derecho a humillarnos así. La familia no es solo sangre, le respondí. La familia es verdad, lealtad y justicia. Ustedes eligieron traicionar esos valores. De repente, un sonido fuerte interrumpió la confrontación. La puerta del salón se abrió violentamente y un hombre encapuchado entró. La tensión explotó al instante. Todos se giraron, y por un segundo pensé que la noche se convertiría en un desastre mortal. Pero Clara y Ricardo reaccionaron con rapidez, bloqueando la entrada y exigiendo que el intruso revelara su identidad. El hombre bajó la capucha y mostró su rostro,
era uno de los socios secretos de mi abuelo, alguien que había trabajado en la sombra durante años, asegurando que la herencia permaneciera intacta para mí. Samuel, dijo con voz grave, ellos han cometido crímenes que van más allá de lo que imaginas, pero tu abuelo me dejó instrucciones a protegerte y asegurarte de que todo salga a la luz. Esta noche, la justicia será hecha. Con su ayuda comenzamos a revelar pruebas que dejaban sin argumentos a mis hermanos y tíos en transferencias ilegales, negocios fraudulentos, contratos falsos y hasta intentos de ocultar la muerte de mi tía Clara, años atrás, quienes ahora estaba viva y frente a todos ellos. Cada revelación era un golpe directo a sus máscaras, y la tensión en la sala era casi insoportable. Alejandro intentó interrumpir, gritando y amenazando, pero Ricardo y el socio secreto de mi abuelo lo controlaron, asegurándose de que no pudiera escapar. Mis otros hermanos miraban con miedo y furia, sabiendo que su poder sobre mí se había terminado. Esto, continué, no es un juicio personal, es justicia. Cada acción que han tomado tiene consecuencia, y esta es la oportunidad de enfrentar la verdad antes de que sea demasiado tarde. En ese momento, Clara se adelantó y reveló un secreto aún más impactante. Durante años, había recopilado evidencia de los crímenes internacionales de la familia, incluyendo sobornos, lavado de dinero y movimientos ilegales que podrían enviarlos a prisión en varios países. Cada documento tenía fechas, firmas y pruebas irrefutables. El impacto fue inmediato. Los miembros de la familia intentaron negociar, ofrecer sobornos, suplicar clemencia, pero esta vez no hubo espacio para la mentira. La evidencia era abrumadora, y ellos lo sabían. La justicia finalmente estaba del lado correcto. La policía y los abogados internacionales llegaron poco después, convocados discretamente por Ricardo y el socio secreto de mi abuelo. La detención de mis tíos y hermanos fue rápida y silenciosa, evitando cualquier enfrentamiento violento dentro de la mansión. Cada uno fue llevado bajo custodia, con documentos que confirmaban los cargos y el alcance de sus crímenes. Mientras observaba la escena, sentí una mezcla de alivio y tristeza. La familia que conocía había desaparecido para siempre, reemplazada por un grupo de personas expuestas y derrotadas por sus propias mentiras. Pero también sentí algo más, una libertad inesperada. La herencia, finalmente, no era solo dinero, era justicia, verdad y el cierre de décadas de traición. Clara se acercó y me tomó del brazo. Has hecho lo que tu abuelo siempre quiso, no solo reclamar la herencia, sino restaurar la verdad y proteger el legado de nuestra familia. Ahora puedes construir tu vida sin cadenas. Con lágrimas en los ojos, comprendí que tenía razón. La batalla había sido larga y dolorosa, pero había valido la pena. Cada desafío, cada mentira descubierta y cada confrontación me habían convertido en alguien más fuerte, más consciente de quién era y de lo que merecía. En los días siguientes, comencé a reorganizar la mansión y los bienes de la familia, no solo por riqueza material, sino para asegurarme de que la herencia se convirtiera en un símbolo de justicia y verdad. Doné parte del dinero a causas benéficas, establecí fondos para apoyar a víctimas de fraudes familiares y protegí a quienes, como yo, habían sido ignorados o traicionados. Pero no todo fue solo trabajo y justicia. También encontré paz. Con Clara a mi lado y aliados confiables cerca, sentí que finalmente podía dejar atrás la sombra del pasado. La mansión, antes un lugar de secretos y traiciones, ahora se convirtió en un hogar de claridad y seguridad. Una noche, mientras caminaba por los jardines iluminados por la luna, comprendí que la trampa de la herencia había terminado. La familia que había intentado destruirme ya no tenía poder sobre mí, y los secretos que habían definido mi vida durante décadas habían sido revelados. La traición se había convertido en lección, la injusticia en justicia y la riqueza en un legado de verdad. Mientras el viento movía las hojas de los árboles, sonreí por primera vez en años. La herencia no solo me había dado lo que me pertenecía, sino algo mucho más valioso, a la libertad de vivir según mis propios términos, sin mentiras, sin miedo y sin traiciones. La sombra de mi familia había desaparecido, en su lugar brillaba un futuro
que yo mismo construiría. El pasado había quedado atrás, y la verdad finalmente era mía. Fin.